Escrito de David Friedman. La maquinaria de la libertad. Guía para un capitalismo radical. Parte 1. En defensa de la propiedad. Un santo dijo: dejemos que la ciudad perfecta se alce. Aquí las necesidades no tratan sobre los matices, medios o fines. Dejadnos querer que todos estén vestidos y alimentados. Mientras uno quede hambriento, nuestras disputas solo se burlan de su dolor. Así lucharemos todos por el bien en una brigada de hermandad. Un hombre gritó: yo sé la verdad, perfecta y absoluta. No se puede negar. El que lo haga es un loco o un necio, o de sus mentiras busca sacar provecho. Los pueblos son herramientas que sé manejar para incluiros a todos y cada uno en mi plan. Eran un solo hombre. En defensa de la propiedad. El concepto de propiedad es fundamental para nuestra sociedad, posiblemente para cualquier sociedad viable. Funcionalmente puede comprenderlo cualquier niño de más de 3 años. Intelectualmente no lo entiende prácticamente nadie. Pensemos en el eslogan: derechos de propiedad versus derechos humanos. Su fuerza retórica radica en que implica que los derechos de propiedad son derechos de la propiedad y los derechos humanos son derechos de los humanos. Los seres humanos son más importantes que la propiedad, sillas, mesas y similares. Luego los derechos humanos imperan sobre los derechos de propiedad. Sin embargo, los derechos de propiedad no son derechos de la propiedad, son derechos de los humanos relativos a la propiedad. Son un tipo concreto de derechos humanos. El eslogan evoca la imagen de un hombre afroamericano que se niega a marcharse de un restaurante sureño. Esa situación refleja la reivindicación de derechos que entran en conflicto. Por todos los derechos reivindicados son derechos de propiedad. El propietario del restaurante reivindica el derecho a controlar una propiedad, su restaurante. El hombre afroamericano reivindica el derecho limitado a controlar una parte de esa misma propiedad. El derecho a permanecer sentado en la barra tanto tiempo como desee. Ninguna propiedad reivindica derechos. El taburete no abre la boca para reclamar que el afroamericano respete su derecho a no ser utilizado para sentarse. La única reivindicación de derechos de la propiedad con la que he topado es la afirmación por parte de algunos ecologistas de que algunos objetos, una secuoya, por ejemplo, tiene un derecho inherente a no ser destruidos. Si un hombre comprase una tierra en la que creciese uno de esos árboles, reivindicase su derecho a talar el árbol y se enfrentase a una acción ecologista, no en defensa de sus propios derechos, sino en defensa de los derechos del árbol, realmente podríamos encontrarnos ante un conflicto entre derechos humanos y derechos de propiedad. Y esa no era la situación en la que pensaban los que acuñaron la frase. El que uno de los eslóganes políticos más efectivos de las últimas décadas no sea más que un error verbal que confunde los derechos a la propiedad con los derechos de la propiedad demuestra el grado de confusión popular respecto a todo el asunto. Puesto que la propiedad es una institución económica central de cualquier sociedad, merece la pena dedicar tiempo y esfuerzo a comprender qué es la propiedad y por qué existe. Hay 2 hechos que hacen necesarias las instituciones de la propiedad. El primero es que diferentes personas persiguen diferentes fines. Los fines pueden diferir porque las personas solo busquen su propio interés o porque tengan distintas opiniones de lo que es un propósito sublime y digno. Tanto si hablamos de miserables como de santos, la lógica de la situación es la misma y lo seguirá siendo mientras cada persona, observando la realidad desde su punto de vista único, llegue a una conclusión diferente sobre qué debería hacerse y cómo. El segundo hecho es que existen determinadas cosas que son suficientemente escasas como para que no todo el mundo pueda usarlas tanto como le gustaría. No es posible que todos tengamos todo lo que queramos. Así pues, en toda sociedad debe existir un modo de decidir quién va a usar qué y cuándo. Usted y yo no podemos conducir a la vez el mismo coche, cada uno a nuestra casa.
El deseo de varias personas de usar los mismos recursos para distintos fines es el principal problema que hace que las instituciones de la propiedad sean necesarias. El modo más sencillo de resolver este conflicto es la fuerza física. Si yo puedo dejarte fuera de combate, yo usaré el coche. Este método sale muy caro, a menos que te guste pelear y tengas un buen seguro médico. También hace que sea difícil hacer planes. A menos que seas el actual campeón de pesos pesados, nunca sabrás cuándo podrás utilizar un coche. El uso directo de la fuerza física no es una buena solución para el problema de los recursos limitados y normalmente solo recurre a ellos los niños pequeños y los grandes países. La solución habitual consiste en que una persona o grupo de personas decidan el uso de cada cosa conforme a unas normas establecidas. A estas cosas se les denomina propiedad. Si cada cosa es controlada por un individuo que tiene el poder de transferir ese control a cualquier otro individuo, llamamos a esa institución propiedad privada. En las instituciones de la propiedad, privada o pública, una persona que desee usar una propiedad que no sea suya debe conseguir que el individuo o grupo que controle dicha propiedad le permita hacerlo. Debe convencer al individuo o grupo de que si le deja utilizar la propiedad para sus propios fines, los de ellos se verán satisfechos. Con la propiedad privada, esto se suele hacer por intercambio. Yo ofrezco utilizar mi propiedad, que puede que me incluya a mí mismo, para ayudarle a usted a alcanzar sus fines, a cambio de que usted use la suya para ayudarme a alcanzar los míos. Algunas veces, las menos, el objetivo es persuadirle de que mis fines son buenos y que, por lo tanto, usted debe perseguirlos. Así es como funciona la beneficencia y, en cierto grado, las familias. De esta manera, en las instituciones de la propiedad privada, cada individuo utiliza sus propios recursos para alcanzar sus propios fines. La cooperación se da, o bien cuando varios individuos creen que es más fácil conseguir un fin común juntos que por separado, o bien cuando consideran que puedan alcanzar sus distintos fines con mayor facilidad cooperando a través del comercio, cada uno ayudando a los demás a lograr sus fines a cambio de que estos le ayuden a conseguir los propios. En las instituciones de la propiedad pública, quienes ostentan la propiedad, es decir, controlan el uso de las cosas, son las instituciones públicas, y esa propiedad se usa para alcanzar los fines de dichas instituciones políticas. Dado que el cometido de la política es reducir la diversidad de los fines individuales a un conjunto de fines comunes, los fines de la mayoría, el dictador, el partido en el poder o cualquier persona o grupo que ejerza el control efectivo de las instituciones políticas, la propiedad pública impone esos fines comunes al individuo. No preguntes lo que tu país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país. En otras palabras, no preguntes cómo puedes conseguir lo que crees que es bueno, pregúntate cómo puedes conseguir lo que el gobierno te dice que es bueno. Veamos un caso concreto en donde se pueden comparar los efectos de la propiedad pública con los de la propiedad privada. La totalidad de los medios de comunicación impresos, periódicos, revistas y similares son producidos por la propiedad privada. Compre el papel y la tinta, alquile una imprenta y listo. O, a menor escala, utilice una fotocopiadora. Uno puede imprimir lo que quiera sin tener que pedir permiso al gobierno. Por supuesto, siempre que no necesite usar el Servicio Nacional de Correos para distribuir lo que ha imprimido. El gobierno puede usar, y en ocasiones ha usado, su control sobre el correo como instrumento de censura. Los medios audiovisuales, radio y televisión, son otro asunto. En Estados Unidos, las ondas electromagnéticas han sido calificadas como propiedad pública. Las emisoras de radio y televisión únicamente pueden operar si obtienen permiso de la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, para utilizar esa propiedad. Si la Comisión Federal de Comunicaciones entiende que una emisora no opera por el interés general, tiene derecho legal a revocar la licencia de emisión o al menos a denegar su renovación. Y las licencias de radiodifusión cuestan mucho dinero.
La fortuna personal de Lyndon Johnson se forjó sobre un imperio de radiodifusión, cuyo principal activo fue la relación especial entre la FCC y el líder de la mayoría del Senado. Los medios impresos solo requieren propiedad privada. Los medios audiovisuales utilizan la propiedad pública. ¿Cuál es el resultado? Los medios impresos son inmensamente diversos. Cualquier punto de vista, ya sea político, religioso o estético, tiene su pequeña revista, su boletín o su periódico alternativo. Muchas de estas publicaciones son extremadamente ofensivas para los gustos y opiniones de la mayoría de los norteamericanos. Por ejemplo, The Realist, una revista de humor obscena y extraña que una vez publicó una tira cómica que mostraba una nación bajo Dios, como un acto de sodomía de Jehová al tío Sam. The Berkeley Bar, el periódico con los anuncios clasificados de mayor contenido pornográfico del mundo, o la publicación Black Panther, que superpuso una cabeza de cerdo en la cabeza de Robert Kennedy. Los medios audiovisuales no pueden permitirse ofender. Cualquiera con una licencia de varios millones de euros en juego actúa con precaución. Ninguna emisora de televisión en los Estados Unidos emitiría historias como las de The Realist y ninguna radio emitiría anuncios propios de la sección clasificada de The Berkeley Bar. ¿Cómo se podría convencer a los honorables miembros de la FCC de que son de interés general? Después de todo, como dictaminó la FCC en 1931, tras denegar la renovación de la licencia al propietario de una emisora, muchas de sus declaraciones eran, y cito sus palabras, vulgares cuando no indecentes. Sin duda no son ni instructivas ni entretenidas. Aunque no podemos censurar, es nuestro deber velar porque las licencias de los medios no sirvan como propaganda personal y porque se mantenga un modelo de refinamiento propio de nuestros días y de nuestra generación. El BARF no tiene que ser de interés general, ya que no pertenece al público en general. La radio y la televisión sí. El BARF solo tiene que interesar a sus lectores. National Review, la revista fundada por William Buckley, tiene una tirada de unos 100.000 ejemplares. La compra uno de cada 2.000 estadounidenses. Si los otros 1.999 lectores potenciales piensan que se trata de un periodicucho depravado, racista, fascista y papista, es su problema. Se seguirá publicando. Recientemente, la Comisión Federal de Comunicaciones ha decidido que no se podrán emitir las canciones que parezcan defender el consumo de drogas. ¿Constituye esto una violación de la libertad de expresión? Por supuesto que no. Cada uno puede decir lo que quiera, pero no en las ondas públicas. Cuando digo que no es una violación de la libertad de expresión, lo digo completamente en serio. No es posible que todo el mundo use las ondas para lo que se le antoje. No hay suficiente espacio en el dial. Si el gobierno es el propietario de las ondas, debe racionarlas, decidir qué debería emitirse y qué no. Lo mismo ocurre con el papel y la tinta. La libre expresión puede ser libre, pero la expresión escrita no lo es. Requiere recursos escasos. No es posible que todo el que crea que su opinión es digna de ser escrita se la haga leer a todo el país. Nos quedaríamos sin árboles mucho antes de tener papel suficiente para imprimir millones de copias de todos y cada uno de los manifiestos. Nos quedaríamos sin tiempo mucho antes de acabar de leer toda la morralla resultante. Sin embargo, tenemos libertad de prensa. Las cosas no se imprimen gratis, pero se imprimen si alguien las paga. Si el escritor está dispuesto a pagar, imprime sus panfletos y lo reparte por todos los rincones. Lo habitual es que sea el lector quien pague suscribiéndose a una revista o comprando un libro. En un sistema de propiedad pública, los valores del público en su conjunto se imponen a los individuos que precisan el uso de esa propiedad para alcanzar sus fines. En cambio, en un sistema de propiedad privada, cada individuo puede perseguir sus propios fines si está dispuesto a asumir el coste. Nuestros medios audiovisuales son monótonos, nuestros medios impresos variados. ¿Podría cambiarse esto? Fácilmente.
convirtiendo las ondas en propiedad privada, dejando que el gobierno saque a licitación el derecho a emitir en una frecuencia determinada, frecuencia por frecuencia, hasta privatizar toda la banda de emisión. ¿Implicaría esto que el control de las ondas quedaría en manos de los ricos? No más de lo que la propiedad privada de la prensa implica que los periódicos se impriman solo para los ricos. El mercado no es un campo de batalla en donde la persona con más dinero gana la batalla y se lleva todo el premio. Si lo fuera, Detroit gastaría todos sus recursos diseñando Cadillacs de oro para Howard Hughes, Jim Paul Getty y otros multimillonarios. ¿Qué falla en la analogía del campo de batalla? Para empezar, el mercado no otorga todos sus recursos al consumidor con mayor poder adquisitivo. Si yo gasto 10 euros en artículos y usted gasta 20 euros, el resultado no es que usted consiga todos los artículos, sino que usted obtiene los 2/3 partes y yo solo 1/3. Tampoco, por lo general, la cantidad de un determinado producto adquirida por un consumidor se resta de lo que está disponible para otro. La ganancia de una persona no tiene por qué ser la pérdida de otra. Si yo fuera el único comprador de artículos, solo se producirían artículos por valor de 10 euros, 8 artículos a 1,25 euros cada uno. Cuando apareciera usted con 20 euros, el primer efecto sería un aumento en el precio de los artículos, lo que induciría a los fabricantes de artículos a producir más, y pronto habría suficientes para que yo pudiera tener mis 8 y usted sus 16. No ocurre lo mismo en el caso de las ondas, que son, en cierto sentido, un recurso limitado y fijo, como el terreno. Pero, al igual que ocurre con el terreno, un precio más alto incrementa eficazmente el suministro al hacer que la gente utilice las existencias más intensivamente. En el caso de las ondas, si el precio de una banda de frecuencia es elevado, saldrá rentable emplear un equipo mejorado para concentrar más emisoras en un determinado rango de frecuencias, para coordinar más cuidadosamente las emisoras en distintas áreas y así minimizar las zonas de guarda entre frecuencias cercanas, para utilizar partes del espectro que antes permanecían inutilizadas. La banda UHF de televisión, por ejemplo, y con el tiempo para sustituir algunas emisoras por televisión o radio por cable. Otro error en la imagen que se tiene de que en el mercado el rico se lo lleva todo surge de la confusión entre cuánto dinero tiene un hombre y cuánto quiere gastar. Si un millonario solo está dispuesto a pagar 10.000 euros por un coche, tendrá un coche del mismo valor que el que yo tendría si estuviese dispuesto a pagar el mismo precio. El hecho de que él tenga 1.000.000 de euros en el banco no reduce el precio ni mejora la calidad del coche. Este principio es aplicable a la radio. Howard Hughes podría haber gastado 1.000 millones de euros en comprar todas las frecuencias de radio, pero, a menos que fuese a ganar dinero con ello, el dinero suficiente para justificar su inversión no lo habría hecho. A fin de cuentas, tenía un sinfín de formas más baratas de divertirse. ¿Qué implicaciones tiene esto en el futuro de las ondas como propiedad privada? En primer lugar, la naturaleza proporcional de la victoria del mercado haría prácticamente imposible que cualquier rico o grupo de ricos comprara todo el espectro de emisión y lo utilizaran con algún siniestro propósito propagandístico. Con un proyecto así, estarían compitiendo contra los que quisieran comprar las frecuencias para emitir lo que los oyentes querrían oír y hacer dinero con ello, bien directamente como en la televisión de paga o directamente a través de la publicidad. La suma total dedicada a la publicidad en los medios audiovisuales asciende a unos 4.000 millones de euros al año. Los empresarios que presentan ofertas por la propiedad de las bandas de emisión para sacar tajada seguramente estarían dispuestos, si fuera necesario, a hacer un pago definitivo de varios miles de millones de euros. Supongamos que la banda de radio tiene cabida para 100 emisoras. La actual de FM tiene espacio para al menos 50 y la de AM para muchas más. Para que nuestra hipotética panda de millonarios maquiavélicos adquieran el control de las 100 emisoras, deberían pagar 100 veces más que la competencia. Esto rondaría el billón de euros, o unas 1000 veces la fortuna total de los individuos más ricos del país.
Supongamos ahora que la panda de millonarios pudiera reunir 10.000 millones de euros, la suma de la fortuna de los 10 o 20 norteamericanos más ricos, y consiguieran igualar la cantidad que están dispuestos a pagar los empresarios que quieren destinar los emisores a fines comerciales. Cada grupo consigue 50 frecuencias. Los empresarios emiten lo que los oyentes quieren oír y se hacen con ellos. Los hipotéticos millonarios emiten la propaganda que quieren que el público escuche y no gana ningún oyente, y de este modo 10 o 20 de los hombres más ricos de Estados Unidos se arruinan. Parece evidente que serían los empresarios quienes comprarían las ondas con fines comerciales para poder emitir lo que sus clientes quieren oír y así obtener el mayor beneficio posible. Muchos serían el mismo tipo de personas que poseen ahora emisoras de radio. La mayor parte de las emisoras se orientarían a los gustos de la mayoría, como sucede ahora, aunque si hubiese nuevas emisoras compartiendo el 90% de los oyentes, lo mejor que podrían hacer la 10ª emisora sería emitir algo diferente para hacerse con el 10% restante en lugar de con la 10ª parte de la gran mayoría. Con 100 emisoras, la 100ª podría ganar dinero con una audiencia del 1%. De este modo, habría emisoras especializadas para satisfacer todos los gustos. De hecho, ya las hay. Sin embargo, esas emisoras ya no estarían limitadas por el poder de veto que ejerce ahora la mayoría a través de la Comisión Federal de Comunicaciones. Si alguien se sintiera ofendido por lo que hubiese escuchado en la emisora de The Berkeley Barf, solo podría hacer una cosa: cambiar de cadena. Los medios de comunicación proporcionan un ejemplo muy ilustrativo de la diferencia entre los efectos de la propiedad pública y de la privada, pero se trata de un ejemplo que muestra solo una parte de los inconvenientes de la propiedad pública. Porque lo público no solo tiene el poder de evitar que los individuos hagan con sus vidas lo que quieran, sino que además incita a ejercer ese poder. Si la propiedad es pública, yo, usando una parte de esa propiedad, reduzco la cantidad disponible que usted puede usar. Si usted desaprueba el uso que yo le doy, entonces, desde su punto de vista, estoy derrochando recursos valiosos que se necesitan para otros fines más importantes, los que usted aprueba. En la propiedad privada, lo que derrocho me pertenece. Usted podría, en teoría, desaprobar que derroche mi propiedad, pero nada le incentiva a meterse en problemas para detenerme, puesto que incluso aunque no derroche mi propiedad, nunca será suya. Simplemente será usada para lograr otro de mis propósitos. Esto no solo se aplica al derroche de los recursos ya producidos, sino también al derroche de mi propiedad más valiosa, que es mi tiempo y energía. En una sociedad basada en la propiedad privada, si trabajo duro, la principal consecuencia es que gano más dinero. Si decido trabajar solo 10 horas a la semana y vivir con los escasos ingresos correspondientes, soy yo quien paga las consecuencias. En las instituciones de la propiedad pública, al negarme a producir tanto como pudiera, reduzco el total de la riqueza disponible para la sociedad. En dicho caso, otro miembro de esa sociedad podría afirmar, con razón, que mi holgazanería sabotea los fines de la sociedad, que estoy privando de comida a niños hambrientos. Pensemos en los hippies. Nuestras instituciones de propiedad privada les sirven a ellos del mismo modo que a cualquier otro. Se producen pipas de agua y camisetas teñidas, se imprimen panfletos clandestinos y copias de Steal This Book, y todo en el mercado legal. Las drogas se pueden encontrar en el mercado negro. Ningún capitalista sostiene que ser desinteresado e improductivo es malo y que, por tanto, no debería invertirse el capital en producir para personas así o, si alguno lo cree, es otro quien invierte el capital y obtiene el beneficio. El enemigo es el gobierno. La policía arresta a esos vagabundos. Las escuelas públicas insisten en cortar el pelo a los que llevan melena. Los gobiernos estatales y federales despliegan operaciones masivas para frenar la importación y venta de drogas, al igual que la censura en radio y televisión. Esto es en cierto modo la imposición de la ética de la mayoría sobre la minoría. Pero parte de la persecución tiene su origen en reconocer que aquellos que eligen ser pobres contribuyen menos a los fines comunes. Los hippies no pagan muchos impuestos.
En algunos casos, esto es muy evidente. La adicción a las drogas es mala porque el adicto no cumple con su parte. Si todos fuéramos adictos, la sociedad se desmoronaría. ¿Quién pagaría los impuestos? ¿Quién lucharía contra el enemigo exterior? Este argumento cobra mayor importancia en un estado socialista como Cuba, en donde una fracción mucho mayor de la economía es propiedad pública. Parece ser que allí su equivalente a nuestros hippies sería detenido y enviado a campos de trabajo para cumplir con su parte de la revolución. George Bernard Shaw, un socialista sorprendentemente lúcido, expuso detalladamente el asunto en Guía de la Mujer Inteligente para el Conocimiento del Socialismo y el Capitalismo. Pero puede ocurrir que el perezoso Willy diga que detesta el trabajo y que está dispuesto a percibir menos y que permanecer más pobre, sucio, harapiento y hasta desnudo por el gusto de trabajar menos. Pero, como ya hemos visto, esto no puede consentirse. La pobreza voluntaria es tan nociva socialmente como la involuntaria. Las naciones decorosas deben empeñarse en que sus ciudadanos lleven vidas decorosas, realizando todo el trabajo que les corresponde en la tarea nacional y percibiendo toda su parte de la renta. La pobreza y la irresponsabilidad social serán lujos prohibidos. El servicio social obligatorio es un acierto tan indiscutible que el primer deber de un gobierno es buscar el modo de que todo el mundo trabaje lo suficiente para pagar su existencia y deje un remanente para beneficio del país y para el mejoramiento del mundo. De los capítulos 23 y 73. Veamos como un ejemplo más actual el éxodo urbano tal y como lo escribe The Modern Herd News. Ideológicamente es hostil a lo que considera una sociedad derrochadora, antinatural y de consumo masivo. Aún así, las instituciones de la propiedad privada de esa sociedad la sirven tal y como sirven a cualquier otra. The Modern Herd News y The Whole Herd Catalog se imprimen en papel comprado en el mercado privado y se venden en librerías privadas, al igual que con otros libros y revistas dedicados a enseñar cómo ganar 1 millón de euros en bienes inmuebles o cómo vivir la vida con 100.000 euros al año.